Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que fueron campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 que no van a formar parte del plantel de la Copa América en este 2024. Mucho se habló durante el transcurso de este último año y medio, prácticamente desde que Argentina levantó el tercer título mundial en toda su historia, de qué futbolistas iban a continuar siendo parte del ciclo de Lionel Scaloni como DT. La idea era que hasta esta Copa América que se va a estar llevando a cabo entre junio y julio en los Estados Unidos, la mayor parte de la plantilla fuera la misma que se coronó en Qatar 2022. Sin embargo, hay excepciones. Ninguno de los futbolistas que voy a nombrar va a dejar de formar parte de la selección argentina por una cuestión de edad. Y eso es importante porque no hubo ningún retiro futbolístico de los 26 que levantaron el trofeo en la última Copa del Mundo. Sin embargo, hay algunos futbolistas que iban a formar parte de la lista del Mundial y no pudieron serlo por lesión y que ahora sí van a estar, motivo por el cual hay algunos que tienen que dejar de formar parte de la misma, y además hay otros nuevos, como los casos de Garnacho y Buonanotte, que a Scaloni le encantaría llevar a la Copa América, y para eso hay que dejar afuera a otros. Si a eso le sumamos que la lista ya no será de 26 sino de 23, eso provoca que tengan que salir muchos jugadores. Y en este video te vamos a contar quiénes son los 5 que ya con seguridad no estarán en la Copa América. ¡Empecemos! Vamos a empezar con el jugador que no va a formar parte de la Copa América, pero que en definitiva va a seguir formando parte de la selección argentina. Sin embargo, la decisión que se ha tomado en torno a Thiago Almada tiene que ver más que nada con que es un futbolista menor de 23 años y que puede participar del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos en París 2024. Debido a todo esto, y más allá de que su actual equipo, que es el Atlanta United de los Estados Unidos, no tiene la obligación de cederlo al certamen olímpico, se ha llegado a la conclusión, en conjunto con el cuerpo técnico de la selección argentina, tanto del conducido por Lionel Scaloni como del que maneja Javier Mascherano, que es el seleccionado juvenil sub-23, que Thiago Almada vaya a los Juegos Olímpicos pero que no vaya a la Copa América. Esta decisión ya está tomada desde hace bastante tiempo, sabiendo que el mediocampista ofensivo es el capitán de la sub-23 y que además por edad va a poder disputar más Copas Américas y más Copas del Mundo en adelante. Se ha tomado una decisión que algunos podría llegar a discutir, pero en definitiva Almada es un jugador que entiende básicamente esto y sabe también que él al Mundial de Qatar 2022 entró un poco por la ventana porque terminó ingresando en lugar de Nicolás González. Él, junto con otro jugador que voy a estar mencionando más adelante, no iban a formar parte de la lista de 26 futbolistas que iban a viajar a Medio Oriente para jugar el Mundial de Qatar. Sin embargo, por la lesión del compañero recién mencionado, Thiago Almada terminó tomándose un avión de Argentina hacia Qatar para formar definitivamente parte del plantel de la selección y terminaría levantando la Copa del Mundo. Es cierto que tan solo ingresó algunos minutos en uno de los partidos, era un jugador que ni siquiera era primer suplente, pero aún así tuvo una experiencia que seguro nunca olvidará, y además es uno de los jugadores que sabe Lionel Scaloni que de acá a un futuro más cerca van a estar de la selección argentina, teniendo en cuenta que se espera que en alguno de los siguientes mercados de pases pueda finalmente dar el salto de Estados Unidos hacia el fútbol europeo. Hay muchos jugadores que cuando se van de la Argentina, en el caso de Thiago Almada, estuvo jugando en Vélez Sarsfield y es en esa institución donde dio sus primeros pasos, y posteriormente al ir al Atlanta United de los Estados Unidos se pensaba que podía llegar al fútbol europeo de manera rápida. Sin embargo, y si bien esto no sucedió, se sabe que está siendo observado muy de cerca por bastantes ojeadores que son de mirar el fútbol norteamericano para buscar a las mejores joyas, y sabiendo que Almada es un futbolista de selección, más allá de que no formara parte del plantel de la Copa América, lo más probable es que en alguno de los siguientes periodos de transferencias parta en definitiva hacia el fútbol del viejo continente. Después habrá que ver a qué club va. Siempre es importante tomar una decisión óptima en este caso, porque en el Atlanta United juega absolutamente todos los partidos, es titular. En cambio, en el equipo europeo al cual vaya luego de salir de los Estados Unidos,
Ahí no sabemos qué es lo que sucederá, dependerá mucho justamente de cuál sea la circunstancia que esté atravesando ese club en cuestión y también del rendimiento propio que pueda demostrar Almada apenas pise el suelo de Europa. Algo que no es fácil para muchos jugadores, pero sabiendo sus pergaminos en la selección argentina, lo más seguro es que pueda aprovechar al máximo. Por eso mismo, lo más destacado en este caso de Thiago Almada es que es el único de esta lista que no va a ir a la Copa América, pero por una cuestión de que se va a priorizar de que vaya a los Juegos Olímpicos de París 2024. El siguiente futbolista es el primero que fue borrado, por decirlo de alguna manera, por Lionel Scaloni luego de haber sido campeón del mundo. Muchos rumores hubo en torno a lo que fue la salida de Alejandro el Papu Gómez de la selección argentina. En su momento se había manifestado, por lo menos por parte de algunos medios, que se encontraba peleado con algunos jugadores del equipo dirigido por Scaloni. Inclusive se había escuchado que un rumor era que había festejado la no convocatoria de Lo Celso por la lesión que tuvo el actual jugador del Tottenham previo a la Copa del Mundo. Sin embargo, todo eso quedó en rumores y hoy por hoy la decisión de que el Papu Gómez no forme parte de la selección argentina tiene más que nada que ver con su actualidad futbolística. Recordemos que le saltó un doping positivo en su momento cuando estaba jugando en el Sevilla, terminó quedando libre y hasta el día de hoy no ha podido volver a jugar de manera continuada, lo que quiere decir que si Scaloni lo convoca estaría siendo un tanto injusto con el resto de los futbolistas que están teniendo regularidad y continuidad en sus respectivos equipos. Además, y más allá de que si el Papu Gómez hubiera seguido jugando al fútbol, lo más probable es que a esta Copa América hubiera ido, porque el recambio se va a hacer después de este certamen continental. La realidad es que no iba a quedarle mucho a Gómez en la selección argentina. Igual, el Mundial del Papu terminó siendo más positivo que negativo, porque inclusive fue titular en el partido de octavos de final, cuando Argentina tuvo que jugar contra Australia a esa instancia y el seleccionado albiceleste ganó 2-1 con tantos de Lionel Messi y de Julián Álvarez. Un mundial que terminó siendo muy destacado para el Papu. Después terminó siendo convocado en la fecha FIFA de marzo, cuando si bien Argentina jugó dos partidos, uno ante Panamá y otro ante Curazao, lo que se vivió en esa jornada fue más que nada los festejos por haber obtenido el campeonato mundial. Después de eso, ya para la siguiente fecha FIFA de junio, no se lo tuvo absolutamente más en cuenta. Fue un jugador que hasta el día de hoy ni siquiera se lo nombra con una mínima posibilidad de formar parte de la Copa América en un futuro, por lo que el ciclo del Papu Gómez en la selección argentina se puede decir que está totalmente terminado. Un futbolista que arrancó por allá con Jorge Sampaoli e inclusive anteriormente también se lo había mencionado, pero fue con Sampaoli cuando empezó a tener continuidad con la albiceleste. Con Scaloni volvió a ser citado después de un parate, fue importante en algunos momentos del ciclo, pero hoy ha quedado totalmente relegado. El caso de los arqueros siempre es particular por el hecho de que en las listas suelen ir 3 guardametas, siempre hay algunos nombres que terminan quedando un poco de lado, pero Jerónimo Rulli, inclusive para muchos, era el arquero suplente del Dibu Martínez en el Mundial de Qatar. De hecho, hasta hace poco más de un mes se conoció el rumor de que el Dibu Martínez, en la previa de los penales ante Países Bajos en los cuartos de final, le había dicho a Rulli que se prepare porque no se encontraba en las mejores condiciones físicas y no sabía si iba a poder terminar el partido. Por suerte, la historia después ya es conocida. El Dibu terminó de disputar ese cotejo, también estuvo presente en la tanda de penales y también estuvo en los partidos por las semifinales y en la final del certamen. Pero Rulli era muy tenido en cuenta por Scaloni en su momento. Después había que esperar a ver si era el segundo o el tercer arquero peleando ahí con Franco Armani, guardameta del River Plate de Argentina, para saber cuál era el lugar. De hecho, Rulli atajó en el último partido, como titular estoy hablando, de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en aquella igualdad en la cual Argentina cerró el proceso clasificatorio frente a Ecuador en Quito. Salió 1-1 y el gol de Ecuador se lo terminaron convirtiendo a Rulli de rebote luego de que el arquero atajara un penal. Tenía buenos rendimientos y por eso mismo era prácticamente imposible que no fuera convocado con la albiceleste. Sin embargo, a partir de mediados del año pasado su nivel empezó a decaer. Llegó al Ajax de los Países Bajos, un conjunto que ha tenido una pésima temporada, y es bastante llamativo que el Ajax tenga una pésima temporada porque en la Eredivisie, que es la liga local holandesa, uno siempre piensa que el Ajax va a pelear el título con el PSV y a lo sumo con el Feyenoord, que se puede llegar a sumar a la lucha, pero
la 2023-2024 del elenco neerlandés fue verdaderamente pésima y Rulli lamentablemente formó parte de esa mala temporada. Si a eso le sumamos que en Argentina con River Franco Armani ha tenido un buen nivel y que Walter Benítez, arquero nada más y nada menos que del PSV Eindhoven, ha tenido una enorme temporada con el conjunto opuesto a Rulli en la liga neerlandesa, esto hizo que el guardameta campeón del mundo quedara totalmente relegado y hoy por hoy parecería estar totalmente afuera de la Copa América. Scaloni ya tiene decidido que Martínez, Armani y Benítez sean los 3 guardametas para el certamen continental. A diferencia del Papu Gómez, yo creo que existe la chance de que pueda volver a la selección, pero en definitiva, si sigue manteniendo su nivel, muy bajo por cierto en esta temporada con el Ajax, y lo más difícil es que les cueste muchísimo regresar a la albiceleste, por lo menos mientras Scaloni sea el entrenador. Y anteriormente había dicho que Thiago Almada junto con otro futbolista más habían entrado por la ventana a la lista de 26 jugadores que fueron al Mundial de Qatar 2022. Y el otro que entró a último momento fue el actual jugador del Atlético de Madrid de España, Ángel Correa. Es verdad que de todos los que voy a mencionar en esta lista, Correa es el que se puede decir que está teniendo mejor actualidad. No es titular ni de cerca en el conjunto que dirige el Cholo Simeone, pero es primer suplente. Es más, en el partido en el cual Atlético Madrid queda eliminado con el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la presente edición de la UEFA Champions League, el equipo alemán estaba ganando 2-1 en condición de local y Correa, ingresando en el entretiempo, estampa el 2-2, lo que en ese momento le estaba dando la clasificación al elenco de la capital española. Después, posteriormente, el Dortmund terminaría ganando el cotejo 4-2 y como el Atlético había ganado solo 2-1 en la ida, los teutones terminaron avanzando a semifinales donde se medirán con el Paris Saint-Germain. Pero por lo pronto la temporada de Correa, si bien no está siendo buena, por lo menos está jugando y está teniendo una actualidad bastante positiva. Obviamente cuando dije que es el que mejor rendimiento está teniendo hoy por hoy, o por lo menos mejor presente, dejo afuera a Thiago Almada, que es el caso excepcional y por eso lo mencioné primero. Correa en su momento entró por la ventana a la Copa del Mundo porque se había lesionado justamente Joaquín Correa, que junto con Nico González fueron los dos futbolistas a quienes Scaloni sacó de la lista de 26 a último momento, y en sus reemplazos entraron Thiago Almada y justamente Ángel Correa. Y más allá de que todavía es un jugador con cierta edad para disputar la Copa América porque todavía no ha alcanzado los 30 años, la realidad es que hoy cuando se arma una lista con posibles atacantes, Correa no aparece en ninguna de ellas. Si Argentina lleva 5 o 6 delanteros, dependerá exclusivamente de si Scaloni decide llevar a Dybala y a Garnacho o si tan solo decide llevar a uno de estos dos jugadores, porque después Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Di María y obviamente Messi, esos 4 futbolistas van seguro. Un quinto también va a ir, Dybala o Garnacho. Hoy por hoy, por experiencia, parecería que Dybala tiene más posibilidades, pero en caso de que se conforme la nómina de otra manera y lleve 6, nadie habla de que Correa puede ser ese sexto atacante. Todos mencionan a Alejandro Garnacho como ese futbolista que se metería por la ventana y por sorpresa en la lista de la Copa América de Estados Unidos 2024. Si bien es verdad que no se descarta que Correa pueda volver a la selección en un futuro porque está jugando en el Atlético de Madrid, que es un equipo que va a disputar competiciones internacionales en la siguiente temporada, la realidad es que hoy parecería estar más lejos que cerca de regresar al albiceleste. Y por último, el jugador que culmina con esta lista de 5 nombres de jugadores que no van a ir a la Copa América del 2024 es Juan Foyth, un jugador que quizás en su momento era más citado por el hecho de su polifuncionalidad, porque es un futbolista que puede jugar en una línea de 4 como lateral por la derecha, como primer o como segundo marcador central, y en una línea de 5 como carrilero por derecha, inclusive se lo ha visto no en la selección pero sí en el Villarreal, como stopper por la derecha, como libre y también como stopper por izquierda, es decir, puede jugar en 8 posiciones distintas. Por eso mismo, siempre a la hora de armar estas nóminas se eligen a estos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones porque te ocupan 2 lugares en el campo de juego en vez de uno, y por eso mismo se puede priorizar el hecho de llevar, como dije antes, no 5 sino 6 delanteros. Pero Foyth básicamente no ha jugado prácticamente en esta temporada. Se ha encontrado lesionado la mayor parte del tiempo y Scaloni ya sabemos lo que hace con los futbolistas que no llegan en óptimas condiciones a los certámenes continentales.
Es muy difícil que los tenga en cuenta y Foyt tampoco es ese jugador que muestre las suficientes virtudes como para ser citado de cualquier forma. Es verdad que en el lateral derecho hay dudas en la selección argentina porque Molina es el único que se encuentra estable y con buen nivel. Si bien es cierto que Montiel es el primer suplente y por todo lo que le ha dado Montiel a la selección argentina con ese penal frente a Francia en la final, la realidad es que no está bien físicamente y tampoco ha jugado mucho en el Nottingham Forest. Aún así, la posibilidad de que Foyt vaya a la Copa América ni siquiera está contemplada. Lo más probable es que Scaloni decida rearmar la lista de defensores de otra manera con los jugadores que ha convocado, sobre todo en la última fecha FIFA de marzo. Nehuen Pérez llegó a jugar como lateral por la derecha, ha citado algunos defensores centrales más, como el caso de Marco Senesi, de Nicolás Valentini y el lateral izquierdo Valentín Barco, por lo que la realidad, yo veo que hoy Foyt tiene 0 chances de formar parte de la lista de 23 para jugar la Copa América en los Estados Unidos. Después es cierto que todavía queda un poco de esta temporada, hablando específicamente a nivel clubes, y cualquier cosa puede pasar. La realidad es que las lesiones están al orden del día y cualquier jugador que se encuentre en óptimas condiciones y Scaloni lo haya tenido durante su ciclo podría llegar a aparecer en carpeta, pero lo de Foyt parecería ya un caso totalmente lejano. Más allá de su polifuncionalidad defensiva, el cuerpo técnico no estaría pensando en él para ir al certamen continental. Es cierto que además de los 5 que mencioné en este video, que los repaso rápidamente, Thiago Almada, Alejandro El Papu Gómez, Jerónimo Rulli, Ángel Correa y Juan Foyt, puede haber algunos otros campeones del mundo que no vayan al certamen continental, como puede ser Guido Rodríguez, que si bien ha sido citado por Scaloni nuevamente en marzo, venía de recuperarse de una fractura y eso le imposibilita estar al 100%. El mismo Lisandro Martínez, un jugador que le encanta muchísimo a Scaloni, pero que ha estado en reiteradas lesiones en el Manchester United, lo que no le ha permitido tener regularidad. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tampoco estarían al 100% desde lo físico, y en el último tiempo se supo que Enzo Fernández tiene que operarse, y si bien es cierto estaría recuperado para finales de mayo y la competencia arranca el 20 de junio, no se puede aseverar absolutamente nada, por lo que en principio estos 5 campeones del mundo que mencioné en el video no van a formar parte de la lista de 23 rumbo a la Copa América, pero podrían llegar a ser más, y las sorpresas en la nómina definitiva que estaría preparando el cuerpo técnico serían más de una.